Hay algo que no te han dicho y probablemente va a incomodarte. ¿Por qué algunas personas parecen atraer abundancia sin esfuerzo, mientras otras, aunque lo intentan todo, siguen estancadas? Piénsalo por un momento. Hay gente que se levanta todos los días, trabaja duro, se esfuerza, y aún así siente que la vida no avanza. Y luego están otros, que no parecen correr, no parecen forzar nada. Y sin embargo las oportunidades los encuentran. El dinero llega, las personas correctas aparecen, y todo simplemente fluye. ¿Es suerte? No, esa es la mentira más grande que te han hecho creer. Porque la abundancia no responde al esfuerzo, responde a algo mucho más profundo, algo invisible pero determinante, tu conexión. Porque cuando tu mente se alinea con algo más grande que tú, dejas de perseguir y empiezas a atraer. Y en este video vas a descubrir exactamente por qué ocurre esto y cómo puedes activarlo en tu propia vida. Te enseñaron que la abundancia es el resultado de trabajar más, de esforzarte más, de sacrificarte más, que mientras más horas inviertas, más cerca estarás de tener la vida que quieres. Pero si eso fuera completamente cierto, entonces todas las personas que trabajan duro serían abundantes. Y sabes que no es así. Hay personas que se desgastan toda su vida y siguen sintiendo que no es suficiente. Siempre falta algo. Siempre hay una lucha constante. Entonces, ¿qué está fallando? La mayoría cree que el problema está afuera, en la economía, en las oportunidades, en la suerte, pero la verdadera raíz está mucho más cerca de lo que imaginas. Está en tu mente, porque no importa cuánto hagas. Si tu forma de pensar sigue programada en escasez, vas a seguir creando escasez. Puedes ganar más dinero, pero también gastar más. Puedes tener una oportunidad, pero no verla. Puedes estar rodeado de posibilidades y aún así sentir que no hay salida. Ahí está la trampa. Te hicieron creer que la abundancia es algo externo, algo que tienes que perseguir, cuando en realidad es una consecuencia de cómo percibes, interpretas y respondes a la vida. No se trata solo de hacer más, se trata de ver diferente, porque cuando tu mente cambia, todo lo demás empieza a reorganizarse. Lo que estás a punto de escuchar puede incomodarte, pero también puede liberarte. Tú no ves la realidad como es, la ves como eres. Todo lo que experimentas, las oportunidades que reconoces, las decisiones que tomas, las personas que permites en tu vida, está filtrado por tu mente. Y ese filtro no es neutro. Está construido por tus creencias, tus miedos, tus experiencias pasadas. Por eso dos personas pueden vivir en el mismo lugar, tener las mismas condiciones y aún así experimentar vidas completamente diferentes. Una ve límites, problemas, obstáculos. La otra ve posibilidades, caminos, soluciones. ¿Qué cambió? No el mundo, la interpretación. Tu mente funciona como un lente. Si ese lente está condicionado por la escasez, vas a notar todo lo que falta, todo lo que no alcanza, todo lo que parece imposible. Pero si ese lente cambia, empiezas a ver oportunidades donde antes solo había bloqueo. Y aquí es donde todo se vuelve más profundo, porque no es solo que interpretas la realidad, es que reaccionas en función de esa interpretación. Y esas reacciones crean resultados. Y esos resultados refuerzan lo que creías desde el inicio. Es un ciclo invisible, que la mayoría nunca cuestiona. Pero cuando lo ves, cuando te das cuenta de que no estás experimentando el mundo tal cual es, sino como lo filtras, algo cambia. Empiezas a recuperar el control, dejas de sentirte víctima de las circunstancias y comienzas a entender que tu mundo externo está, en gran parte, moldeado por tu mundo interno. Y en ese momento, aparece una posibilidad completamente nueva. Si tu mente puede distorsionar tu realidad, también puede transformarla. Cuando escuchas la palabra Dios, es normal que tu mente vaya directo a la religión, a reglas, a creencias, a estructuras que te enseñaron desde pequeño. Pero aquí no estamos hablando de eso. No estamos hablando de repetir oraciones ni de seguir rituales automáticos. Estamos hablando de algo mucho más profundo, una experiencia directa. Estamos hablando de conexión, de conciencia, de una inteligencia que no puedes ver, pero que está presente en todo. En el orden del universo, en la forma en que todo encaja, en esa sensación interna que a veces aparece sin explicación, como si supieras exactamente qué hacer, aunque no puedas decir por qué. Conectar con Dios no es decir palabras, es entrar en un estado mental donde el ruido se apaga, donde las dudas dejan de gritar, donde la ansiedad pierde fuerza.
Y en ese silencio aparece algo distinto, claridad. No una claridad forzada, sino una comprensión que simplemente llega, sin esfuerzo, sin lucha. Es ahí cuando dejas de resistir la vida, dejas de intentar controlarlo todo y empiezas a alinearte con algo más grande que tú. Y cuando eso ocurre, tu mente cambia de función. Deja de bloquearte con miedo, con inseguridad, con pensamientos repetitivos y empieza a permitir. Permitir ideas, permitir oportunidades, permitir que la vida fluya sin esa necesidad constante de forzar cada resultado. Y en ese punto, aunque no te des cuenta de inmediato, todo empieza a reorganizarse. La mayoría de las personas pasa su vida persiguiendo la abundancia, como si fuera algo que está afuera, escondido, esperando a ser alcanzado. Corren detrás del dinero, de las oportunidades, del reconocimiento, pensando que si logran obtenerlo entonces por fin se van a sentir completos. Pero ahí está el error, porque la abundancia no es algo que se persigue, es algo que aparece cuando estás en el estado correcto. Y esto cambia completamente las reglas del juego, porque en lugar de preguntarte ¿cómo consigo más?, empiezas a preguntarte ¿en qué estado estoy viviendo? Porque ese estado interno es el que determina lo que permites o bloqueas en tu vida. La abundancia no es solo dinero, es claridad para tomar decisiones correctas. Es la capacidad de ver oportunidades donde otros no ven nada. Es atraer a las personas adecuadas en el momento justo. Es esa sensación de sincronía, donde todo parece encajar sin que tengas que forzarlo. Pero cuando tu mente está en caos, cuando hay ruido, duda, miedo, comparación constante, bloqueas ideas, bloqueas oportunidades, bloqueas incluso aquello que ya está frente a ti. En cambio, cuando tu mente se alinea, cuando hay coherencia entre lo que piensas, sientes y haces, algo cambia. Dejas de empujar la vida y empiezas a atraerla. Y no porque estés haciendo más, sino porque por primera vez dejas de interferir. Hay un momento muy específico que no se ve desde afuera, pero que lo cambia todo por dentro. No ocurre cuando consigues algo, ocurre antes. Es ese instante en el que tu mente deja de pelear con la realidad y empieza a confiar en ella. Y no es una confianza ingenua, es una certeza silenciosa. Lo sientes. Es una calma que no te frena, te guía. Es silencio, pero no vacío, lleno de claridad. Es como si por primera vez dejaras de dudar de cada paso. Antes estabas en constante tensión, queriendo controlar todo, anticipando problemas, forzando resultados. Tu mente iba más rápido que la vida y por eso siempre había desgaste. Pero en ese momento algo se suelta. Ya no estás desesperado, ya no estás persiguiendo, ya no estás tratando de encajar todo a la fuerza. Simplemente sabes qué hacer, sabes qué evitar, sabes cuándo avanzar y cuándo detenerte. Y lo más curioso es que desde afuera puede parecer que no está pasando nada, pero por dentro todo se está reorganizando, porque cuando dejas de interferir con miedo, con ansiedad, con necesidad, la vida empieza a responder de otra forma. Las decisiones se vuelven más claras, las oportunidades aparecen sin tanta fricción, las personas correctas empiezan a coincidir contigo, y es ahí, justo ahí, donde la abundancia comienza a moverse hacia ti, no porque la hayas perseguido, sino porque por primera vez dejaste de bloquearla. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Cómo se logra esta conexión? ¿Cómo pasas de una mente llena de ruido a un estado donde hay claridad, dirección y esa sensación de alineación? Y aquí es donde muchos se confunden, porque creen que necesitan algo externo, un método complicado, un ritual perfecto, alguien que les diga exactamente qué hacer, pero no. Esto no empieza afuera, empieza contigo, en algo tan simple que la mayoría lo pasa por alto, el silencio. No el silencio de no hablar, sino el silencio interno, ese espacio donde dejas de reaccionar a cada pensamiento que aparece, porque ahora mismo, si te detienes a observar, tu mente no para. Opina, recuerda, anticipa, juzga, todo el tiempo. Y mientras ese ruido siga activo, no puedes escuchar nada más profundo. Por eso el primer paso es aprender a observar, sin engancharte. Siéntate unos minutos, sin distracciones, sin música, sin celular, y simplemente mira lo que pasa dentro de ti. Van a aparecer pensamientos, muchos, algunos incómodos, otros repetitivos, pero no luches contra ellos. Déjalos pasar
porque en el momento en que dejas de identificarte con cada pensamiento, algo empieza a cambiar. El ruido pierde fuerza. Y ahí entra el segundo punto, la presencia, estar completamente aquí, no en lo que pasó ayer, no en lo que podría pasar mañana, aquí, sintiendo, observando, existiendo sin prisa, porque la conexión no ocurre en el pasado, ni en el futuro, ocurre en este instante. Y finalmente, la intención, no como deseo desesperado, sino como dirección interna, es saber qué quieres, pero sin ansiedad, sin apego. Es como plantar una semilla y confiar en que crecerá, sin estar desenterrándola cada 5 minutos para ver si ya dio fruto. Cuando unes estas 3 cosas, silencio, presencia e intención, algo se alinea, no de golpe, no como un evento dramático, sino de forma sutil, pero real. Y es en esa sutileza donde empieza la verdadera conexión. Si esto es tan poderoso, entonces surge una pregunta incómoda. ¿Por qué casi nadie lo logra? Porque aunque suene simple, no es fácil. Y no es fácil por una razón muy clara. La mayoría de las personas no puede estar en silencio consigo misma. Vivimos rodeados de distracciones, pantallas, ruido, información constante. Siempre hay algo ocupando tu atención. Y eso no es casualidad, porque mientras estás distraído, no te observas, no cuestionas, no profundizas. Y sin darte cuenta, te alejas de ti. Pero ese es solo el primer obstáculo. El segundo es el miedo. Porque cuando empiezas a quedarte en silencio, empiezas a ver cosas que no siempre te gustan. Inseguridades, vacíos, pensamientos que has evitado durante años. Y la mayoría prefiere huir antes que enfrentarlo. Por eso vuelven al ruido, a la distracción, a la rutina automática. Y hay algo aún más profundo, la identidad. Muchas personas dicen querer abundancia, pero siguen identificándose con la escasez. Se ven a sí mismas como alguien que lucha, que no tiene suerte, que siempre está en desventaja. Y esa identidad es más fuerte que cualquier deseo, porque no puedes sostener una vida abundante si en el fondo sigues creyendo que no la mereces. Entonces, aunque tengas oportunidades, las rechazas. Aunque tengas avances, los saboteas. Aunque todo empiece a mejorar, encuentras la forma de volver al mismo lugar. No porque quieras, sino porque es lo que conoces. Y cambiar eso implica algo que muchos no están dispuestos a hacer. Soltar quien han sido durante años. Dejar de contar la misma historia. Dejar de justificarse. Dejar de vivir desde la carencia. Y eso duele. Por eso casi nadie lo logra. No porque sea imposible, sino porque requiere un nivel de honestidad y transformación que pocos están dispuestos a sostener. Cuando esta conexión empieza a activarse, no necesitas que nadie te lo confirme. Lo sabes, pero no porque ocurra algo espectacular, sino por señales sutiles que, si no estás atento, pasan desapercibidas. La primera señal es interna. Tu mente se vuelve más clara. Ya no hay ese ruido constante opinando sobre todo. Las dudas no desaparecen por completo, pero dejan de dominarte. Empiezas a pensar con más orden, con más precisión y sobre todo con más calma. La segunda señal es cómo te sientes. Hay una paz extraña, pero firme. No depende de que todo esté perfecto afuera. No depende de resultados inmediatos. Es una sensación de estabilidad interna, como si pase lo que pase, sabes que estás bien. Y eso cambia completamente tu forma de actuar. La tercera señal son las sincronicidades. Empiezan a pasar cosas que antes parecían coincidencias, pero ahora se vuelven frecuentes. Encuentras la información justo cuando la necesitas. Conoces a la persona adecuada en el momento preciso. Se abren puertas que antes ni siquiera veías. No es magia, es que ahora estás alineado y puedes percibir lo que antes ignorabas. La cuarta señal es el flujo. Dejas de sentir que todo es una lucha. Las cosas empiezan a avanzar con menos resistencia. No significa que no haya retos, pero ya no se sienten como obstáculos imposibles, sino como parte del camino. Y quizá la señal más importante, dejas de perseguir. Ya no sientes esa ansiedad constante por llegar a algún lugar. Sigues avanzando, sí, pero desde otro estado. Desde la confianza, no desde la desesperación. Y es en ese punto cuando te das cuenta de algo poderoso. La conexión no era algo que tenías que buscar afuera, siempre estuvo dentro de ti.
Imagina a alguien que pasó años sintiendo que la vida era una lucha constante, alguien que creía que todo dependía de cuánto se esforzara, de cuánto sacrificara, de cuánto aguantara. Se levantaba cada día con la sensación de que tenía que correr más rápido que los demás, porque si se detenía todo se le venía abajo. Y durante mucho tiempo, así fue. Pequeños avances, seguidos de grandes retrocesos. Momentos de motivación, seguidos de frustración. Siempre al límite, siempre con esa sensación de casi, pero nunca suficiente. Hasta que un día se cansó. No de intentarlo, sino de hacerlo desde el mismo lugar. Y en lugar de correr, hizo algo que nunca había hecho. Se detuvo. Al principio fue incómodo. El silencio le pesaba. Su mente no paraba. Pensamientos, dudas, miedos, todo lo que había evitado empezó a aparecer. Pero en vez de escapar, se quedó ahí observando, día tras día, sin esperar resultados inmediatos, sin intentar controlar el proceso. Y poco a poco, algo cambió. No afuera, adentro. Su forma de pensar empezó a ordenarse. Sus decisiones se volvieron más claras. Dejó de reaccionar impulsivamente y empezó a responder con intención. Y entonces, sin darse cuenta al inicio, su realidad comenzó a moverse. Aparecieron nuevas oportunidades, personas diferentes, caminos que antes no veía. Pero esta vez no lo vivió desde la ansiedad, lo vivió desde la calma, desde la certeza, y entendió algo que nunca había comprendido antes, que no era que la vida estaba en su contra, era que su mente estaba desconectada. Y cuando esa conexión se restauró, todo lo demás empezó a encajar. Aquí es donde casi todos se detienen y pocos lo admiten, porque hay una verdad incómoda que no suena bien, pero es real. No todos quieren abundancia de verdad. Dicen que sí, lo desean, lo repiten, pero cuando llega el momento de cambiar, retroceden, porque la abundancia no es solo recibir más, es convertirte en alguien diferente. Y eso implica soltar la identidad de yo no puedo, soltar la historia de siempre me va mal, soltar la necesidad de culpar a las circunstancias, a la suerte, a los demás. Implica dejar de ser la persona que has sido durante años, y eso duele, porque esa identidad, aunque te limite, te resulta conocida, es cómoda, es predecible, sabes cómo pensar, cómo reaccionar, incluso cómo sufrir, pero crecer, salir de ahí, exige entrar en lo desconocido, y ahí aparece el miedo, miedo a cambiar, miedo a perder lo que conoces, miedo incluso a que sí funcione, porque si funciona, ya no hay excusas, ya no puedes volver a la versión anterior de ti, y eso implica responsabilidad. Responsabilidad sobre lo que piensas, sobre lo que eliges, sobre la vida que estás creando. Por eso muchos prefieren seguir igual, no porque no puedan cambiar, sino porque en el fondo no están dispuestos a pagar el precio de transformarse. Ahora te quiero hacer una pregunta, pero respóndela de verdad, no rápido, no por impulso. Después de todo lo que acabas de escuchar, ¿vas a seguir buscando afuera lo que solo puede activarse dentro de ti? Porque si algo de este video te incomodó, si en algún momento sentiste que te describía más de lo que te gustaría admitir, entonces no fue casualidad. Es porque algo dentro de ti ya lo sabía. Y tal vez este fue el momento en el que decidiste dejar de ignorarlo. Así que dime en los comentarios,